Bueno, y para darle seguimiento a los otros temas, agradecemos que nos tome la llamada a Leonel Fernández. Él es integrante del Observatorio Nacional Ciudadano, puntualmente en relación con la gestoría pública. Agradecemos que nos tomes la llamada, Leonel. Jesús, muy buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ciclano? Buenos días a ustedes y al auditorio. Bueno, pues en esencia, ayer presentaron un reporte, el Observatorio Nacional Ciudadano, para evaluar la situación de crisis de inseguridad que se vive en el Estado de México. Esto tras la reapertura económica. Como ven, no hubo una contención de que se aprovechara pues el confinamiento y después políticas públicas para bajar la incidencia delictiva, aprovechar pues esta inercia. Pues mira, el caso del Estado de México, así como hace unas semanas presentamos el caso de la Ciudad de México, el Estado de México se comporta de una manera un poquito diferente al resto del país. Tal parece que la pandemia no afectó de la misma forma como afectó los delitos en otras entidades. Si bien algunos, si es el caso, como el robo transeúnte, el robo con violencia, nos preocupa muchísimo que la extorsión llegó a su punto máximo desde que tenemos registro. Y además tuvimos crecimientos muy importantes como del secuestro, que creció prácticamente en un 30%, la trata de personas en un 20%, el homicidio, que sigue creciendo casi un 4%, y el más interesante, el que nos llama mucho la atención, a pesar de haber tenido esta etapa de confinamiento, de cierre de negocios, el robo a negocio creció 54%. Esto nos habla de que en el Estado de México quizá las medidas no se observaron de la misma forma que se observaron en otras entidades de la República. Hubo menos ejercicio de quedarse en casa, de guardarse, y eso se ve muy reflejado en la incidencia delictiva. El Estado de México, como sabemos, es un estado que tiene grandes problemas delictivos, principalmente relacionados con el tema de género, pero que en esta ocasión ocupa pues los primeros lugares a nivel nacional, prácticamente en los delitos más importantes patrimoniales. En el caso de robo transeúnte, segundo lugar en extorsión, de robo de vehículos, robo de transporte público y de lesiones dolosas. Pues nos preocupa porque muchos de los estados pudieron en este proceso de pandemia de cierta forma recuperar espacios, entender un poco cómo funciona la delincuencia para retomar acciones. Pero en el Estado de México esto siguió normal. Y si eso está normal, una vez que volvamos a la normalidad, esperamos que haya crecimientos todavía más importantes y con mayor problema. Bueno, Leonel, en ese sentido ya lo acabas de mencionar, pues es crítica la situación y en este contexto en el que hace falta pues empleo, hace falta ingresos por parte de la ciudadanía en este contexto de la pandemia, y si a eso le sumas pues que va a haber menos recursos para programas precisamente de seguridad. Estamos hablando de el Estado de México, tú lo acabas de decir, ocupa los primeros lugares en varios delitos como el robo, como lesiones dolosas. Ahora, en este también contexto de la aprobación del PEF, se desaparece el Fortasec. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Leonel? Bueno. Me parece que tenemos un problema en la comunicación con... Sí. Nos hemos platicado que nos preocupa mucho porque habla de la intención del gobierno federal a no permitir que haya un desarrollo local de las policías y de estos trabajos. Habla de centralizar más el tema, y como lo hemos mencionado en muchas otras ocasiones con ustedes, el gran problema de la inseguridad de México es que pretendemos resolverlo desde lo nacional hacia lo local. No permitimos que las policías locales se desarrollen, no permitimos que haya gobiernos locales lo suficientemente capaces de tomar sus decisiones, de fortalecer a sus policías, de capacitarlas, de diseñar programas adecuados a partir de las características del delito locales. Y a la hora de quitar este problema, este recurso, el Fortasec, pues nos habla que todavía va a ser más discrecional a qué municipios van a tener estos apoyos. Sin embargo, creo que es una oportunidad para darle la vuelta. Muchas veces de los problemas tenemos que adaptarnos a mejores condiciones, y esa es la oportunidad para que muchos de los gobernadores, principalmente aquellos de oposición, puedan tomar el control de la seguridad en sus manos y otorgar recursos que los tienen a nivel municipal, para empezar a desarrollar policías que sean capaces, que estén capacitadas, que entiendan cómo resolver problemas y no solamente cómo detener. Es lamentable, por supuesto, va a generar problemas a corto plazo, pero aquí vamos a ver realmente pues de qué están hechos muchos de los gobiernos locales para ser capaces, para reentender la forma en la que financiamos la seguridad. En relación con esto, tú eres director de incidencia de políticas públicas. ¿Cómo deben de estructurarse los gobiernos locales
para poder fortalecer su seguridad, pese a que ya no van a recibir apoyos como el Fortaseg? ¿Qué deben de hacer esas autoridades locales con la que son finalmente el primer contacto que tiene la ciudadanía? Mira, por fortuna hay muchos municipios que no recibían Fortaseg, entonces hay buenos ejemplos de qué hacer para estos casos, y muchos lo han recibido pues intermitentemente. El primero de ellos es entender que la policía debe estar enfocada a la comunidad, es decir, contratar policías locales, capacitarlos, darles entrenamiento como policías, no solo cursos de 3, 4 meses, sino invertir en tener una buena academia de policía, que esto puede estar repartido entre varios municipios, no tiene que ser una por cada uno de los municipios. Esto habla de colaboración interinstitucional, intermunicipal, y en primer lugar empezar a generar esos policías que sean capaces de tener pues el contacto con su comunidad. El segundo es cambiar el modelo, y eso no es costoso. No tenemos que tener mayores inversiones, ni invertir en más armamento, ni en más características para poder cambiar el modelo de policía. Si les dejamos de exigir a los policías que nos entreguen un número de detenidos a la semana, si dejamos de exigir que haya este tipo de indicadores que son meramente reactivos, horas de patrullaje aleatorio, cuántos detenidos, y empezamos a preguntarles cuántos problemas resolvieron, cuántos problemas identificaron en su comunidad, y que sean capaces de llevar a cabo estas propuestas. Entonces va a cambiar la policía y esto no implica un costo exagerado. Se ha demostrado en los últimos 15 años en México que una policía más fuerte, es decir, más armada, con más armamento, con más chalecos, con más patrullas, no funciona. Hemos apostado por la fuerza y no por la inteligencia, y lo que tenemos que cambiar es que las policías sean más cercanas a la comunidad, pero al mismo tiempo más inteligentes. Y eso ya se puede hacer con lo que tenemos. Es simplemente cambiar la visión y cambiar el modelo de lo que existe. Bueno, Leonel, antes de finalizar, en lo que eso se hace, en lo que se toman estas recomendaciones que ya mencionabas, pues sí nos esperan tiempos de más violencia, ¿no? De más inseguridad. Desafortunadamente hay que hablar con la verdad, Leonel. A menos que estemos equivocados en esta perspectiva, nos esperan más meses, más semanas de violencia. Sí, lamentablemente el panorama no es positivo. Sí creemos que en medida de que se profundice la crisis, estamos empezando, es como una especie de crisis ambiental. Cuando pasa el huracán, pues es fuerte, pero los problemas reales suceden después, cuando está destruida la ciudad y cuando hay que empezar a reconstruir. No se ve cuándo vaya a terminar esto, la crisis se va a recrudecer, esto va a implicar mayor pérdida de empleo, mayores problemas para las familias, pero también mayores problemas comunitarios derivados del encierro. Y si esto le sumamos de que no ha habido acciones de prevención, que no ha habido gobiernos que sean capaces de entender que tienen que empezar ya y que ya van tarde en tomar acciones preventivas y demostrar que lo están haciendo, nos espera un 2021 quizá el más violento en la historia de este país. Pues es... Bueno, pues rebasar el 2020, el 2019 y el 2018 en temas de violencia y nos digas que el 2021 se espera más violencia, de por sí ya es una situación de crisis, ¿eh? Totalmente de acuerdo, y no resta más que también pues tomar pues, cuidado nosotros. Podemos ser preventivos como nuestras familias. Es muy importante que conozcamos a nuestros vecinos, que nos organicemos, que platiquemos y que empezamos a buscar la forma de protegernos preventivamente. Bueno, ya sabes que los foros y los espacios de Canal 6 están abiertos para el Observatorio Ciudadano, Nacional Ciudadano, con motivo de estos temas de seguridad que siempre nos orientan, sobre todo en este contexto tan lamentable. Muchas gracias, Leonel Fernández. Gracias a ustedes, Jesús y Tele. Que tengan un excelente tarde.